está Alejandro Moreira, así en ratito vamos a tomar contacto con él. Antes queremos hacer un repaso de porcentajes, ¿no? Lo que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva, porque ahí está el cuello de botella, más allá de la curva, de la cantidad de casos, de contagios. Lo único que importa es si pueden recibir atención los enfermos más graves. Y en ese sentido, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un nuevo alerta por la alta ocupación. Sostienen en un informe que la situación en instituciones públicas y privadas del AMBA llega al 93% de las camas UTI ocupadas. Este relevamiento fue realizado el sábado. Participaron 53 instituciones, 22 públicas y 31 privadas. En esa muestra tomaron un total de 1.046 camas, lo que representa el 10% del total de camas de terapia intensiva en la Argentina. En ese 10% observaron que el 93% estaban ocupadas, de las cuales 57% fueron pacientes COVID. A grandes rasgos, muchas veces nos mareamos con tantos números, ¿no? Sabemos que el sistema está, como dicen quienes trabajan en él, estresado, pero queremos tener un poco más de claridad, ¿no? Yo muchas veces digo, del parte diario que da siempre el Ministerio de Salud cada noche, lo que más miro es el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas, fin, porque después cuando hay más casos, menos casos, y a veces tiene que ver con los valores absolutos, con los testeos. Vamos a preguntarle a alguien que conoce mucho acerca de esta cuestión, que es Hugo Magonza, pertenece a la Unión Argentina de Salud. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy Buen día bien. para toda tu audiencia. Mi duda es, ¿cómo se interpretan estos números que recién di? ¿A qué porcentaje, qué porcentaje tenemos que mirar? Yo recién le contaba, ¿no? Cuando dan el parte diario a la noche, Ministerio de Salud, a nivel nacional, yo más allá de los casos, las muertes, que es lo que más hay que evitar, miro ese porcentaje de ocupación UTI nacional y ocupación UTI AMBA. Nacional, el último número es 58,7, AMBA es 66,7, que subió bastante. ¿Ese es el número que tenemos que mirar o hay otros? Bueno, el número que hay que mirar es un número de acuerdo a la región en la que uno esté, porque no todo el país hoy se comporta de la misma manera, como no todo el mundo se comporta de la misma manera. Hay momentos en que la evolución de la propia enfermedad hace que algún momento el sistema sanitario esté en estrés en una jurisdicción y en otro momento esté en estrés en otra jurisdicción. Claro. Lo que está pasando hoy es claramente que esos números a lo mejor son el promedio de todo un país. Claro. Y al ser el promedio de todo un país, contempla situaciones donde la situación es más ventajosa y otras donde la situación es sumamente más crítica. Yo diría que en el AMBA, y ustedes acaban de hacer una referencia al informe que produce la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y que tiene una combinación de información de instituciones públicas y privadas. Ese informe arroja un porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva de un 93%. Ese porcentaje representa bastante razonablemente la situación de las entidades que nosotros representamos en el sector privado de salud. Claro. Las instituciones que representa la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, o ACAMI, que es la que yo represento específicamente, están en ocupaciones que rondan entre el 85 y el 95%. Entiendo. O sea, el dato que transmite la SATI es un dato bastante razonable. Entonces, Hugo, para ayudar a entender el parte, ¿no? No sé si también es saludable todos los días ver el parte, nosotros lo hacemos porque somos periodistas, pero en principio, a ver si entendí, el porcentaje promedio del país y poco nos sirve en la práctica, porque dice usted, están promediando Tierra del Fuego, con Formosa, con Capital, ese lo dejamos de lado. Vemos el del AMBA, dice 66,7, pero claro, aparentemente hay un poco más de lugar, no sé si es correcto decirlo así, en el sector público que en el privado, porque en el privado están arriba del 90%. Y la pregunta es, en ese caso, ¿qué tan fácil es trasladar a un paciente del sector privado al público? A ver, en este momento lo que sucede cuando una situación de una institución desborda, se conecta con otra institución digamos, del mismo sector, pero hoy el sistema público también está tratando de buscar alguna forma de integración entre público y privado. De hecho, el año pasado, a comienzos de la pandemia, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de la Ciudad estuvieron trabajando en lo que serían los tableros de comando para poder saber cuáles son las camas que están disponibles y eventualmente poder tener algún grado de intervención
y de derivación de pacientes cuando uno de los sistemas funciona en exceso, que está desbordado, Sí. y como vaso comunicante derrama en otra de las áreas del sistema, tanto público como privado. Esta situación, hoy estamos en un punto bastante límite. Yo diría que hoy por hoy los niveles de ocupación de las terapias son muy altos, y esto tiene que ver con el tipo de enfermedad también. Yo no sé si le interesa a lo mejor la aclaración. Normalmente las instituciones sanatoriales, en épocas de alta estacionalidad, como puede ser los meses de junio, julio, agosto y septiembre, están en el orden del 90 al 95% de ocupación. Pero los pacientes son pacientes que vienen por distintas dolencias, y esas dolencias hacen que la estadía promedio sea una estadía promedio menor a la del paciente COVID. Claro. El paciente COVID es un paciente que en sala está entre 7 y 10 días, y en las unidades de cuidados críticos está entre 20 y 30 días. A diferencia de la estadía promedio de un momento sin COVID, que esto es el tema de lo catastrófico de una pandemia, que se comporta distinto y de una manera inesperada, que es que cuando el sistema funciona en forma normal, esta estadía promedio está en el orden de 3,5 a 5,5 días promedio por egreso, o sea, por paciente que se va de alta. Y acá este tipo de paciente está ocupando la cama por más días. Claro. Por eso la preocupación nuestra es que si mantiene el nivel sostenido de contagios, ese nivel sostenido de contagios se transforman en muchos casos positivos, que de hecho es lo que estamos observando. Bueno, el problema es el punto de saturación de las camas, más allá de todo el trabajo de integración que pueda haber entre los sistemas privado y privado, o público y privado. Y la última pregunta, Hugo, porque a veces ocurre, sacado de contexto es feo lo que voy a decir, pero en el contexto que estamos hablando creo que se entiende. Es como la fábula del pastorcito mentiroso, que como hace tanto tiempo estamos escuchando algo que es cierto, ¿no? Que el sistema está estresado, que los médicos no dan abasto, porque a veces uno piensa en cantidad de camas y respiradores, pero los médicos no tienen repuesto, no dejan de funcionar, están todo el tiempo, y la posibilidad de un error humano va creciendo también. Entonces, en ese contexto, hace tanto que estamos escuchando en el mundo y ahora acá, que estamos al borde del colapso, que da la sensación de que cuando estemos, que parece que es ahora, al borde del colapso, mucha gente no lo cree, porque lo viene escuchando hace mucho tiempo. Entonces, mi pregunta para clarificar, usted que está en el día a día, es: si los contagios no bajan, esperemos que estas restricciones que arrancaron el viernes sirvan, pero si siguen en la misma proyección, ¿cuánto tiempo falta hasta que llegue el dilema de la última cama? Es una buena pregunta, prácticamente sin respuesta, pero yo te voy a hacer una aclaración respecto del tema. Es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que el sistema tiende a ajustar. Durante el año pasado hubo un momento de alta ocupación, y después, cuando se empezó a relajar el sistema y se empezó a relajar la sociedad también, cuando vieron que los casos disminuían y que el sistema estaba respondiendo. A fin de año hemos tenido como una liberación, pero que también está dada por el agotamiento de la sociedad, que el tema de vivir en cuarentena tampoco lo resiste tanto tiempo. Es una cosa que empieza a tener una respuesta ante esa situación de encierro tan prolongado. El sistema de salud respondió en su momento, y respondió con mucho esfuerzo de parte de los equipos de salud y de parte de las instituciones, que hicieron, en el medio de una situación catastrófica desde el punto de vista de la economía del país y del sector, que viene desde hace muchos años, tuvieron una respuesta que fue excepcional, incluyendo en el crecimiento de la capacidad prestacional. Totalmente. ¿Y ahora, Hugo? Y ahora estamos llegando, lamentablemente, a un punto donde estamos mucho más en un nivel de saturación mucho más alto que el que tuvimos antes, y con una proyección de estar por bastante tiempo con esta situación, en virtud de lo que acabamos de ver, que es el incremento de los casos y la capacidad prestacional que está utilizada en pacientes con estadías largas y normalmente de promedios muy altos. Bueno, habrá que hacer el esfuerzo entonces para que ese momento no llegue. Gracias, Hugo, por su tiempo, muy amable, muy claro. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Bueno, muy gentil. Nosotros vamos a cambiar de tema. Bueno, y hasta ahí nomás, ¿no? Porque para que no llegue el dilema de la última